riesgos, ¿no? Entonces, de todo esto que he mencionado, hay algo que ha sido la clave del éxito para lograr elevarnos a los 15 pisos, ¿no? Bajo las condiciones que les voy a contar pues ahora, ¿no? No son condiciones, digamos, normales que se hubieran hecho en otras latitudes. Y el punto clave, y tal vez también el más difícil, pero que fue también el clave para lograr este edificio, fue el recurso humano. ¿Ya? Entonces, gran parte de esta exposición voy a ceñirles básicamente a la gestión del recurso humano. Como les digo, fue tal vez uno de los problemas más difíciles que tuvimos, pero también fue la clave del éxito, ¿ya? Y se los voy a contar en unos minutos. Bueno, acá tengo ya unas fotografías con el personal obrero, ¿no? Y el equipo técnico que estaba a cargo de nuestra residencia y, por supuesto, de la supervisión. ¿Ya? Pero acá ya es un equipo consolidado, ya habíamos logrado varios niveles, ¿no? Los problemas se iniciaron básicamente al inicio. A esta etapa éramos un equipo consolidado. Acá también ya es un equipo consolidado que estábamos justamente reunidos previos ya al vaciado de la última losa, ¿no? La última losa se vació el 29 de septiembre del 2014. Entonces, esos son ya un equipo consolidado. Pero a ese equipo consolidado, que lo teníamos en ese momento, sufrimos ciertos reveses, ¿no? Al inicio de la obra, básicamente después del vaciado de la cimentación. Debo también aclarar, estimados participantes, que también mi persona fue residente de obra del casco estructural, básicamente después del vaciado de la cimentación hasta el vaciado de la 15ª losa, ¿ya? O sea, prácticamente el casco estructural, ¿ya? Entonces, eso quiero dejarlo claro. Ya la parte de arquitectura quedó en manos ya de un arquitecto para que culminara con los trabajos de acabados. Sin embargo, el tema complejo fue vencer justamente la altura a nivel de estructuras y básicamente con personal propio. Quiere decir, este personal que trabajamos, esta obra que se hizo, es bajo la modalidad de administración directa. O sea, no fue una obra por contrata. Esto no lo ejecutó un contratista. Obra en campo ejecutó la misma universidad bajo la modalidad de administración directa, ¿no? Eso quiere decir que la misma universidad contrató los servicios del residente, del supervisor, contrató los materiales, los servicios, adquirió prácticamente todo, ¿no? Entonces, esa es la modalidad que se usó en este edificio. Y bueno, entonces acá les cuento los antecedentes. Resulta toda lección aprendida, el edificio, al ser una obra emblemática en la ciudad universitaria y por supuesto también para la región Puno, marcando pues un hito básicamente en lo que es construcción de edificios de altura, tenía la propuesta de brindar remuneraciones considerables al personal que laborara en este edificio, ¿no? Existiendo un compromiso de poder nivelar a un sueldo que pudiera compensar el trabajo arduo que se tenía ahí. El trabajo arduo porque se tenía formas muy grandes, placas en L de 2 metros por 2 metros, ¿no? Columnas centrales de 1 metro por 1 metro. Entonces las formas eran muy pesadas de poder maniobrarlas y no teníamos la torre grúa, no teníamos los mecanismos necesarios para poder realizarlos de forma de repente más pasiva. Pero no se dio porque esta modalidad por administración directa, digamos, o sea, no permite generar ciertas escalas o no permitió generar escalas, tampoco permitió generar sobretiempos, ¿no? Bajo esta modalidad no hay sobretiempos. No se logró incrementar el sueldo al personal, pese a que se hizo todas las gestiones. Sabemos de que al final esa es la parte administrativa de la entidad quien define las remuneraciones. Entonces, el personal obrero calificado que teníamos aquí en
en el edificio, poco a poco fue abandonando la obra. Es así que prácticamente en el tercer nivel, segundo nivel, prácticamente se nos retira la mejor mano de obra calificada, ¿no? Básicamente los encofradores y fierreros, una buena cantidad. Entonces nos vimos justamente ahí en apuros. Oye, ¿y qué hacemos, no? Si nuestra mano de obra se va. Se va porque no estaban de acuerdo con la remuneración, ¿no? Que se tenía, básicamente por el esfuerzo que se tenía ahí, ¿no? El vaciado de concreto era interdiario, cada 2 o 3 días, en columnas, placas, y el trabajo era fuerte, ¿no? Era fortísimo. Entonces, no les compensaba, al parecer, las remuneraciones y renunciaron a una buena cantidad. Entonces, el problema se generó y nos quedamos con poca mano de obra calificada, ¿no? Ya, eso básicamente por un tema de remuneraciones. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo haga una obra diferente a las demás en tu zona, ¿cuál es el mensaje? Tengo que ver si el costo que yo estoy proponiendo en mi expediente técnico es un costo que sea atractivo al mercado, ¿ya? Entonces, ese es el mensaje, ese es, digamos, uno de los principios de constructabilidad que ahora hay que aplicar. Si tú vas a hacer un edificio especial o algo que marque un hito, una obra especial, tienes que ver si en el mercado tienes ese personal. Y si lo tienes, les vas a pagar más o menos lo que el mercado pide, ¿no? Acá no tuvimos esa facilidad, ¿no? Entonces, no nos quedaba otra que realizar básicamente ya una estrategia de gestión de recurso humano que básicamente comenzó con el reclutamiento, ¿ya? Bueno, nos quedamos sin personal, ¿qué hacemos? Ascendimos, los que estaban en segundo mando ascendieron, pero igual quedaba un vacío. ¿Qué hacemos? ¿No? Entonces, reclutamiento. El personal obrero que también estaba en otras áreas, en otras obras, en la ciudad universitaria, tampoco querían venir a nuestro edificio porque el sueldo era el mismo, pero el esfuerzo era mayor. El esfuerzo era mayor. El riesgo era mayor, ¿no? El riesgo era mayor. Creo que muy entendible también la posición del personal obrero, pues era la realidad. Y lo que teníamos que hacer era gestionar. Entonces dijimos, tenemos que reclutar gente. Y el reclutamiento lo hicimos a través de radio, de prensa hablada y prensa escrita, ¿no? Y también dentro de la ciudad universitaria, colocando avisos que puedan venir personal. Y empezaron a venir bastante gente, pero era gente o personal que, digamos, no estaba al nivel que por lo menos está el personal calificado en la universidad. Entonces, venían, por ejemplo, bastante personal, los que son de la región Puno, deben conocer, tuvimos bastante personal que llegó de los distritos de Ilave, Platería y Ácora. Me recuerdo bastante que llegó bastante personal que habían trabajado en los municipios de ahí, y también bastante personal que elaboró, pues, independientemente, digamos, en la calle, ¿no? Haciendo viviendas privadas, ¿ya? Pero ustedes saben, el estándar que maneja el personal obrero en viviendas privadas es diferente a lo que trabaja el estándar en la universidad, ¿no? Desde todo punto de vista. Entonces, había que hacer una nivelación. O sea, teníamos que hacer una nivelación. No había más mano de obra calificada, ¿ya? O sea, ¿por qué? Porque era bajo, o sea, el pago era bajo, ¿no? Entonces, tuvimos que hacer básicamente capacitaciones, ¿ya? Y referidos a dos puntos. Básicamente uno, el trabajo en equipo. O sea, esto fue elemental. Y iniciamos varios talleres, capacitaciones de trabajo en equipo. Ustedes pueden observar aquí, es uno de los talleres que hicimos de hacer trabajo en equipo. Y tratar de concientizar, tratar de cambiarles el shift al personal obrero para que podamos trabajar en equipo, ¿no? Ese fue uno de los refuerzos que incidimos bastante. Y por supuesto, era la transferencia también de conocimiento. Personal que llegaba de fuera tiene otra forma distinta de trabajar,
¿no? Y en la universidad es otra forma, más técnica, diría yo, en respecto a los trabajos. Entonces, en ese caso, tratamos de transmitir el conocimiento a través del personal antiguo que se quedó en obra. Este personal antiguo que se quedó en obra, tuvimos que conversarles, nosotros como encargados de obra, de que por favor tienen que realizar la transferencia de conocimiento. O sea, que deben tener paciencia, que deben enseñar a ese personal que viene, porque es el único que nos puede apoyar y que no teníamos más. Entonces, esos dos puntos se llegaron a trabajar. Y por supuesto, siempre hablamos de esto, ¿no? Cuando hacíamos trabajo en equipo, siempre hablábamos de la sinergia, ¿no? De que cuanto más unidos estemos, cuanto más trabajemos en equipo, mayor será nuestra productividad. Y indicándole siempre, pues, 1 más 1 es 3. En sinergia, en trabajo en equipo, 1 más 1 es 3, no es 2, ¿no? Entonces, siempre mandándoles mensajes, charlas, para que puedan nivelarse y trabajar conjuntamente con el personal que había quedado del edificio. Muy bien, entonces, pero no era tan fácil. Ese personal que ingresaba, ¿no? Personal nuevo, incluido personal también que estaba ya dentro antiguo, y básicamente referido al tema seguridad, fue el tema muy, muy crítico, ¿no? O sea, cambiar un poco el shift, la cultura de seguridad. Cuando venían y queríamos insertarles, por ejemplo, el tema de los ATS, ¿no? De colocar, llevar bien puesto los EPPs. Entonces, fue fuerte, ¿no? O sea, ustedes saben que cuando alguien no está acostumbrado a usar un casco, pues no lo usa, ¿no? O si no, simplemente va a usar su gorrita debajo del casco, o no se va a poner el barbiquejo correctamente en el mentón, ¿no? O si no, pide su arnés, pero no lo engancha, está por gusto, ¿no? Entonces, esos temas fueron bastante complicados y, por supuesto, era un riesgo latente. Entonces, para ese entonces, optamos por utilizar la curva de cambio, que es una curva que se da normalmente en cualquier organización, inclusive a personas naturales. Cuando tú quieres generar un cambio, quiere decir, quieres cambiar a la persona para que tenga la cultura de seguridad, por ejemplo, ¿no? Entonces, va a haber una primera fase de negación. O sea, ellos se niegan a usar, a utilizar algo, ¿no? ¿Sí? Y luego pasa por una fase de resistencia, ¿no? Y finalmente, pues, llega a la zona crítica para luego ya ir aceptando poco a poco a través de una exploración y una fase de compromiso. Esta curva se utiliza normalmente como un proceso para lograr un cambio. Y eso es lo que teníamos que lograr. O sea, no era cuestión de que tú ingresas y a la mala, sabes que si no cumples esto ya te vas. Por supuesto que teníamos que lograr con disciplina, con ciertas estrategias que lo vamos a ver más adelante. O sea, ¿no? Teníamos que tener cierta estrategia que nos las da justamente la estrategia de la curva de cambio, ¿no? Les decía que básicamente el cambio o lo más difícil que fue justamente fue insertar el tipo de el shift de seguridad. ¿Por qué? Porque sabíamos que según la ley 29783, ¿no? La ley de seguridad y salud en el trabajo y su reglamento, especifica que las personas que ponen en riesgo o que a causa de poner en riesgo a la persona surge un accidente fatal o un accidente severo, esas personas pueden terminar en la cárcel, ¿no? Y eso lo dice justamente el artículo 168 de la ley, ¿no? Que dice, atentado contra las condiciones de seguridad e higienes industriales. El que infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo y estando legalmente obligado, que sería, por ejemplo, el caso del residente de obra, no adopte las medidas preventivas necesarias para que los trabajadores desempeñen su actividad, poniendo en riesgo su vida, salud o integridad física, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 2 años ni mayor de 5 años. Entonces, si tú, por ejemplo, como residente no implementas un sistema de gestión de seguridad,
no implementas tus charlas diarias, no implementas tus ATS, no implementas tu IPRC, lo que va a pasar es que vamos a tener problemas más adelante, y si no tienes toda esa documentación, simplemente puedes estar entre 2 a 5 años, digamos, o sea, con problemas. Y si por poner o por tener inobservancia a las normas de seguridad se produce consecuencias como la muerte o lesiones graves, las penas privativas de la libertad serán entre 5 y 10 años. Entonces, la responsabilidad del residente de obra es vital, es importantísima, es fundamental. Entonces, el mensaje que se da es, amigo residente especialmente, porque es el residente quien mueve la cuadrilla, muchas veces con apoyo del maestro de obra, pero el maestro de obra no tiene la responsabilidad la tiene el residente de obra, inclusive ni siquiera el supervisor. Tal vez el supervisor puede indicar esto está mal o hay algo acá, pero en realidad el personal se mueve bajo la orden del residente de obra, ¿no? Entonces, el mensaje es, tengamos y apoyemos bastante a nuestro componente de seguridad. Si tú estás ahorita en una obra, tienes que darle una prioridad al tema de seguridad, porque está en juego tu libertad. Está en juego tu libertad. Y eso es importante conocerlo, ¿ya? O sea, está en juego tu libertad, ¿ya? Especialmente el residente de obra, ¿ya? Es quien fácilmente podría cargar con toda la responsabilidad. Pero si tú haces las gestiones necesarias, implementas tus planes y lo ejecutas, no haces tus monitoreos, ¿correcto? Entonces, pese a que puede pasar algún accidente, porque a las finales quien debe cuidarse es el obrero, pero con la implementación, con el apoyo, con la gestión, digamos, de la residencia de obra, ¿no? Muy bien. Entonces, es por eso que dimos bastante énfasis al tema de seguridad. O sea, la obra, estamos hablando de 63 metros, ¿no?, de altura, con trabajos pesados, ¿no? Y con trabajo que se desarrolla con tecnología convencional. Pues esto no se desarrolló con torre grúa, no se desarrolló con mecanismos de encofrado autotrepante, o sea, es un mecanismo convencional, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la incidencia de la mano de obra es mayor, y eso implicaba que existía un gran riesgo de que la mano de obra pudiera sufrir algún incidente o accidente. Pero eso el personal obrero, especialmente el nuevo que ingresaba, no lo entendía, pues, ¿no? Y cuando ingresa y tú le das toda una serie de normas, se genera pues una desorientación, ¿no? O sea, tú entras a otro mundo, ¿no? Oye, tienes que usar el barbiquejo, oye, tienes que usar el arnés, tienes que usar tu guante, tu lente. Entonces, ese punto generaba desorientación, inclusive al mismo personal antiguo, ¿no? Entonces existía desorientación, por supuesto, confusión, incertidumbre, estrés, trastorno y desorganización en el trabajo, ¿no? Y solamente por el tema seguridad. Y eso que al final, ¿qué generaba? Que no avancemos la obra, pues, ¿no? Que no avancemos en obra o que tengamos problemas de avance y que pongamos en riesgo nuestro trabajo. Bueno, entonces teníamos que gestionar la mano de obra, ¿no? Teníamos que gestionar la mano de obra. Entonces sabíamos que inicialmente hay una fase de negación, donde te niegas de repente a utilizar algún EPP o a cumplir tus trabajos seguros, ¿no? Y hasta una fase de inicio de resistencia se tenía que aplicar disciplina, ¿no? Y la disciplina básicamente consiste pues en generar tu reglamento de seguridad, donde hay que estar estipulado todas las sanciones, amonestaciones que le puede caer al personal obrero que infringe el reglamento de seguridad, ¿no? Si es que no usa el barbiquejo, llamada de atención, a una segunda llamada de atención, cuáles son faltas leves, graves, ¿no? Los leves, medianas. Entonces, todo eso está en el reglamento de seguridad, ¿ya? Entonces, inicialmente había que educar a través de disciplina, ¿no? Y disciplina, ojo, no significa gritar, ¿no? Disciplina no significa gritar,
¿no? Significa básicamente poner normas y esas normas cumplirlas, hacerlas cumplir, ¿no? Para que vaya acostumbrándose a aquel personal a trabajar de forma ordenada y de forma segura. Una vez tú vences el tema de la disciplina, se te hace un hábito, ¿no? ¿Sí? De la resistencia que estabas ahí, vas llegando a una exploración y se te da el hábito. ¿Ya? Es lo mismo que nos ha pasado cuando nos dijeron, señor, tienes que usar cinturón de seguridad, si no simplemente te cae tu multa, ¿no? Entonces, al inicio fue molestoso, ¿no? Creo que al inicio fue molestoso para todos los que en un momento hemos manejado un vehículo, pero luego poco a poco se va haciendo costumbre, ¿no? Tú entras al carro y vas, ya por costumbre te pones el cinturón, ¿no? Por hábito, ¿sí? Por hábito, ¿no? Ya te pones el cinturón. Entonces, esto era lo mismo. Teníamos que llegar por lo menos al hábito, ¿no? Entonces, llegamos básicamente al hábito, ¿no? Y fíjense, acá más o menos estamos hablando de tiempos, ¿no? Por ejemplo, para vencer la disciplina, 1 año aprox. El hábito, otro año, ¿no? Son 2 años. Y aproximadamente es el tiempo que estuve a cargo del casco estructural del 15 pisos, ¿no? Y que logramos lograr hasta el hábito. Más era llegar a la cultura. El objetivo de un cambio es que se culturice, ¿no? Que haya cultura en el uso o en la gestión de la seguridad. Pero para eso nosotros ya no llegamos personalmente, ya me retiré, ¿no? A otra labor, pero lo ideal es que llegue a la cultura. Cultura significa que efectivamente soy consciente que el sistema de seguridad, que el uso de los EPPs, que el trabajo seguro me cuida mi vida, ¿no? Y eso va en favor de mía y de mi familia. Entonces, esa interiorización subconsciente ya es cultural, ¿no? O sea, el hecho de decir, sí, efectivamente, esto es importante, por esto, por esto, por esto. Eso ya es cultura, ¿no? Entonces, bueno, nosotros llegamos por el tiempo que estuvimos hasta el hábito, no llegamos hasta lo que es cultura, ¿no? Entonces, hasta el hábito, pero eso ya es diferente a trabajar en esta fase de aquí. En esta fase es bien difícil trabajar ya con personal que a veces se rehúsa a realizar los trabajos, pero no teníamos personal obrero. Nadie quería venir a trabajar al 15 pisos. Muy bien, entonces esta es la misma curva de cambio. Como ustedes pueden ver, aquí está la fase de negación, o sea, al inicio donde te niegas a usar un EPP o a hacer un análisis de trabajo seguro, ¿no? Y luego de eso, la estrategia para que tú puedas pasar de la negación a la resistencia es información, información, información. Tus charlas de seguridad, Informar y informar, informar, ¿no? Y también, por supuesto, escuchar, escuchar, escuchar. Tú como residente tienes que escucharte en todas las quejas que a veces tienen los obreros, ¿no? Sus problemas que tienen. Y darles información, para que vayas pasando a la fase de la resistencia, ¿no? En la fase de resistencia tienes que más bien priorizar la escucha. ¿Ya? Yo recuerdo que llegaba, por lo menos me pasaba, no sé, yo recuerdo que me sentaba en mi oficina y ya tenía ahí como 4 o 5 personas esperándome para conversar. ¿Ya? Porque había algún problema de cualquier tipo. ¿Sí? Antes de irme a almorzar, también aparecían, ¿no? Que pase esto, o sea, todo era, digamos, problema, quejas, ¿no? ¿Ya? Entonces, o a la salida, igual. Pero yo tenía que escuchar sus problemas, ¿no? Entonces, la escucha es elemental, ¿no? Tendrás que escuchar 70% y hablar pues 30, o escuchar 80 y hablar 20, pero tu respuesta tiene que ser contundente. Finalmente, luego que tú lo sientes, los haces propio a los problemas del personal obrero, poco a poco ellos van cambiando, ¿no? Van cambiando, llegan a la zona crítica y finalmente empiezan a explorar, ¿no? Finalmente empiezan a explorar, ¿no? ¿Ya? Y eso ya es pues su vida prácticamente cuesta arriba, ¿no? Esto ya es cuesta arriba. Cuando tú llegas acá, eso ya es cuesta arriba. Seguir trabajando y vas a lograr el cambio que tú estabas deseando, ¿no? Entonces, ese es un punto, digamos, que normalmente no se ve. O sea, esto lo sabemos los que hemos estado dentro de la obra, ¿no? Y
y por supuesto todo el personal obrero también, que se trabajó en este punto. O sea, no es que tuvimos el personal completo y empezamos a trabajar, ¿no? O sea, teníamos el dinero o el costo suficiente para contratar personal de otras regiones. No era atraíble, ¿no? No era atraíble el sueldo para nada, ¿no? No era atraíble. Entonces tuvimos que trabajar con lo que teníamos, con lo que teníamos. Y para eso tuvimos que hacer todos esos trabajos. Por supuesto, siempre pensando en el tema de la mejora continua. Si hoy mi reglamento ya vimos que avanzamos un poco, entonces mi reglamento vamos cambiando, ¿no? Reglamento de seguridad versión 1, versión 2, versión 3, de tal forma que tú vas flexibilizando. A medida que el personal iba entrando ya a la zona del hábito, a habituarse, también tú ibas flexibilizando el reglamento, ¿no? Entonces, de esa forma también ellos se sentían también más liberados. Entonces, ustedes saben que el plan, el PDCA o la mejora continua se aplica en todo, ¿no? Se aplica en todas las áreas de conocimiento, en calidad, en costos, en cronograma, en conocimiento, en stakeholders, en todo eso se aplica, ¿no? ¿Ya? Pero en este caso, lo elemental fue darle prioridad al tema del recurso humano, al recurso humano. Que sin eso simplemente no se podía avanzar, pues, la obra, ¿no? O sea, no, era difícil. Sin mano de obra no haces nada, ¿no? Sin mano de obra no haces nada. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, hasta esta parte, la enseñanza, la experiencia, básicamente tiene que ver con, si haces alguna obra especial, algo que normalmente no se hace, tienes que ver si tienes el personal, el costo que tú le ofreces a ese personal, el pago que le ofreces a ese personal es atrayente, es un precio de mercado, ¿sí? Si es una obra estándar, seguramente vas a conseguirlo, pero si es algo especial, es muy probable que tengas que hacer otro análisis, ¿no? Tengas que colocar otros costos de hora hombre, ¿correcto? Y bueno, felizmente tuvimos el apoyo de todos, pues, ¿no? Eso no fue el trabajo solo del residente. Hubo el apoyo integral de la supervisión, el apoyo integral del equipo técnico, del equipo administrativo de la obra, ¿no? O sea, todos ahí, acá vemos, por ejemplo, todo el equipo, ¿no? Bueno, acá está mi persona justamente hablando, ¿no? Tenemos nuestro prevencionista, ¿no? Y solamente tenía un prevencionista, nada más. No teníamos ingeniero de seguridad, tenía un prevencionista y luego tuvimos que contratar uno más, ¿no? Hasta 2 prevencionistas porque el trabajo era múltiple, ¿no? Y necesitábamos mayor control. Y bueno, gracias a todo el equipo de trabajo, el maestro de obra también que lideraba, el personal, se logró realizar pues este trabajo tan importante que es gestionar el recurso humano, ¿no? Y prueba de ello es que se logró pues techar los 15 pisos así, tipo administración directa, y que sea con recurso humano del lugar y de provincias, ¿no? De provincias, de distritos de la zona, ¿no? Eso creo que es un logro, o sea, eso es un logro, o sea, eso es un logro. Eso justamente por eso es que yo hago esta exposición de esta parte, porque lo que se ha demostrado es que cuando tú te propones algo o quieres hacer algo y lo tienes que hacer, siempre va a haber una solución, ¿no? Siempre vas a encontrar un camino, ¿no? Y si tú tienes un equipo sólido que está detrás de ti, eso pues definitivamente se plasma, ¿no? Y creo que ahí está la fortaleza, el apoyo de todo el equipo que se tuvo en el edificio para poder trabajar con personal que por primera vez a veces había trabajado en una entidad pública, ¿no? Y también primera vez que se trabajaba en altura. Muy bien, aquí es un ejemplo muy pequeño de un teorema de Pareto que hicimos, ¿ya? Solo lo que quiero decir es de que existe un montón de herramientas que nos sirven para gestionar dentro de la obra. Y esto fue algo especial porque se surgió un problema. Lo presento de frente mejor aquí, que es mucho más explicativo.
Recuerden que es una obra por administración directa de una entidad pública. O sea, esto no es una obra por contrata, ¿no? No es un contratista que tiene expertise haciendo ya edificios, ¿no? O sea, ahí viene de repente el valor agregado de este tipo de obra. Tal vez nos estén escuchando de la región Puno, ellos pueden conocer, o tal vez de repente de otras regiones, pero esto es básicamente ejecutado y realizado con mano de obra del lugar, ¿no? Mano de obra del lugar. Teníamos un problema, por supuesto, varios, ¿no? Pero dentro de ellos teníamos una demora en el inicio de las actividades de obra. O sea, ¿qué pasaba? Nosotros entrábamos 7:30, ya entrábamos 7:30, pero en realidad en obra estábamos iniciando las actividades entre 8:30 y 8:45. Existía un desfase básicamente de una hora y 15, ¿no? Era fuerte, ¿ya? ¿Y qué hacemos? ¿Cómo damos solución? Entonces lo que hicimos es utilizar la herramienta del diagrama de Ishikawa, diagrama causa-efecto, ¿no? Entonces nos reunimos con todo el equipo y detectamos cuáles son los posibles problemas que se tenían en la demora del inicio de actividades. Repito, teníamos un retraso de aproximadamente una hora, que era bastante, ¿no? Entonces, hicimos unas posibles causas que generaban mi problema de demora al inicio de las actividades. Entre ellas estaba un requerimiento tardío, o sea, el requerimiento de materiales se pedía tardíamente, ¿no? No estaba a tiempo. Ausencia del encargado de giro de papeletas, que quiere decir que existía una persona que giraba papeletas para poder retirar material y esa persona no se encontraba presente. Entonces el personal obrero estaba pues esperando a esa persona para que pueda retirar el material. Burocracia en las firmas para la entrega de materiales. Quiere decir, el personal iba a sacar al almacén y tenía que hacer 2 firmas, ¿no? Un original y una copia. Luego, en almacén se firma por cada material. Si tú sacas, no sé, por ejemplo, clavo de 1, de 2, de 3, de 4, vas a firmar por el clavo de 1, por el clavo de 2, por el clavo de 3, por el clavo de 4, por el alambre 16, por el alambre 8. ¿Ya? Entonces, firma, entonces también demorabas. Todas esas cositas demoraban el inicio de actividades ya en cancha, ¿no? En campo. El gasfitero tiene muchos materiales por sacar, por supuesto. Entraba el gasfitero y te frenaba, ¿no? Te frenaba, era como que si había un tráfico y de repente se paraba, se malograba un carro y no deja pasar. Entraba el gasfitero y frenaba todo porque te sacaba codito por acá, té por acá, ¿no? O sea, para agua, para desagüe, pegamentos, cintas, teflones, tubos, etcétera. Y tenía que firmar por cada material y por duplicado. Entonces, pero por supuesto todo esto lo hicimos pues entre todo el equipo, el almacenero, el maestro de obra, los asistentes, o sea, para detectar cuáles eran esas posibles causas, ¿no? La pérdida de tiempo del personal a la hora del ingreso a obra. Eso fue importantísimo. O sea, ¿qué pasaba? El personal ingresaba, pero muchas veces llegaba un poco tarde. Entonces ya no se cambiaba, sino no iba a su vestuario, sino ingresaba de frente a la charla sin cambiarse. Repito, es una obra por administración directa que estábamos encaminando. Yo entiendo que existen obras que eso es una falta grave, entrar con material vestuario de la calle a la charla, ¿no? Pero recuerden, esta es administración directa, entidad pública, y estábamos en pleno proceso de cambio, ¿no? Entonces, termina la charla, van al vestuario, se cambian recién, luego van al techo a ver qué es lo que necesitan y recién van al almacén a sacar el material. Entonces, esa era una demora, pues ahí estaba la hora, ¿no? Personal no conoce para qué va a utilizar el material. Personal que va al almacén a sacar un material tiene que saber para qué va a utilizar. Lo va a utilizar en tarrajeos del 10º nivel, correcto, entre qué ejes, muro de qué eje a qué eje. Eso, digamos, no se tenía. Entonces iba el personal, almacén le decía, ¿dónde vas a utilizar ese cemento para el tarrajeo? Y no sabía. Y no saben siquiera en qué nivel estaba, ¿no? Yo les cuento esto, ¿no? Son temas que se ha ido gestionando poco a poco.
Demoras de almacenero a la entrega de EPPs. Mientras que el almacenero estaba entregando, pese a que eran dos, estaban entregando los materiales, había gente que estaba esperando que les entreguen los EPPs. Básicamente los arneses, ¿no? O los EPCs, las líneas de vida. Estaba esperando, demora. Mucha rotación de personal que saca material. Hoy día iba un personal a sacar material, al día siguiente otro. Al final ese personal que sacaba material no tenía el conocimiento pleno de qué es lo que está sacando o para qué está sacando. Falta especificar destino de los materiales en acabados. O sea, en la cuadrilla de acabados no especificaba para qué partida, para qué entregable estaba sacando el material, ¿no? Porque eso necesita almacén. Almacén necesita esos datos. Esas posibles causas las detectamos así en forma general respecto a la demora. Y decíamos, estas son las posibles causas que me generan la demora en el inicio de mis actividades. Para hacer Pareto le dimos pesos a cada una de esas causas. Juntamos los que son similares, la causa 10 con la causa 7, la causa 1 con la causa 3, lo acumulamos. Finalmente hicimos el Pareto, jalamos el 80% acá y atacamos todas estas causas de acá. Ya no el 100%, sino solo estas de acá, ¿no? Entonces dijimos, tenemos que atacar o dar solución esta causa, esta y esta causa. Muy bien. Entonces dijimos, para la primera causa, que era falta especificar destino de materiales en acabados. Personal no conoce, ¿para qué va a utilizar? Ah, ya, correcto. Solución, y le damos la solución. Que para el giro de papeletas y retiro de materiales solamente lo realizarán los jefes de cuadrilla, o un solo personal designado por la cuadrilla. Entrega de planos de planta a jefes de cuadrilla y codificar en obra los niveles interior y exteriormente. O sea, pasaba de que a veces no tenían un plano pequeño, los jefes de cuadrilla, digamos, que puedan tener en la mano, y subir al tercer nivel y decir, bueno, a ver, acá vamos a trabajar en el tercer nivel, correcto, eje tal, ¿no? Y eso colocarlo en el requerimiento. Se les dio su plano en A4 o en A3 para que puedan tenerlo ya a la mano, ¿no? Básicamente para pedir material, ¿no? Para saber en qué muro están tarrajeando, para saber en qué viga están encofrando. Respecto a la causa 2, que era requerimiento tardío y burocracia de firmas en almacén, tenía que firmar 2 copias, ¿no? Y cada trabajador que iba. Dispusimos que el jefe de cuadrilla, el señor Lucio, Checalli y Pablo, firmaran las salidas de los materiales luego del inicio de actividades. ¿Qué quería decir? El personal que sacaba el material saca el material, ¿no? Y luego, ya después de iniciar las actividades, viene el jefe de cuadrilla y empieza a firmar las salidas. Pero luego que inició la obra o inició la actividad. No es que inició la actividad recién, todos en su sitio, todos ordenados, todos en sus frentes, bajaban los jefes de cuadrilla y básicamente firmaban las salidas de materiales. Se logra reducir firmas de 25 personas en serie a 3 personas. Mientras que antes firmaban 25 personas, ahora solamente eran 3, los jefes de cuadrilla que firmaban la salida de materiales. La otra es la pérdida de tiempo del personal a la hora del ingreso a obra. O sea, el personal ingresa a la charla, escucha su charla, se va a su vestuario, se cambia, sube a obra, verifica qué material necesita y recién va al almacén. Eso estaba bastante mal, pero pasaba. Entonces, dispusimos que el personal de obra debe de asistir a las charlas de seguridad con su indumentaria de personal de obra. O sea, personal de obra. Quiere decir, si tú vienes a la charla con ropa de calle, amonestación, pues, ¿no es cierto? Entonces ya era una amonestación. Entonces ya entraban a la charla con ropa cambiada, ropa de seguridad. Luego, el personal obrero, liderado por el jefe de cuadrilla, deberá realizar el requerimiento de materiales un día antes. O sea, el requerimiento de materiales ya, tú terminas tu jornada hoy y ya tienes que hacer tu requerimiento para mañana.
Bien, hoy día terminé mi trabajo, para mañana voy a atacar el encofrado de esta viga, necesito madera, alambre 8, ¿no? O petróleo, desmoldante y listo. Deja ya su requerimiento. Ya no lo hace al día siguiente. O sea, al día siguiente, después de la charla de seguridad, ya estás cambiado, ya tienes tu requerimiento de material, solo tienes que ir de frente al almacén y nada más, ¿no? Tienes que ir solamente al almacén. Como el personal de obra ya tiene la indumentaria puesta y su relación de materiales, se dirige directamente al almacén. ¿Se recuerdan que mientras que estaba atendiendo al almacén con todo el requerimiento de materiales, había una cuadrilla que estaba esperando que le den su arnés o su línea de vida, ¿no? Y eso se cambió. Lo que se hizo es simplemente ya, todos los EPPs y los EPCs, ¿sí?, pasan a cargo de los prevencionistas. Entonces, ahí a los prevencionistas simplemente tenían su almacén y ellos disponían a quienes se les da el EPP, el arnés o la línea de vida, ¿no? Entonces ya no dependía de almacén. Entonces también liberamos tiempo. Muy bien, eso es básicamente, digamos, una herramienta que nos sirvió bastante. Y cuando aplicamos esas mejoras, definitivamente nos generó pues un buen cambio, ¿no? Logramos iniciar a una hora adecuada, pues, ¿no? Y ya no una hora más tarde. Y así como esto, se puede hacer muchos Ishikawas, muchos paretos que nos permitan tomar medidas correctivas. Pero si no te sientes con el equipo, no lo vas a poder hacer. Respecto a los equipos de productividad, esta es una sierra circular de banca. Pero ¿qué pasa? ¿De dónde aparece esta sierra circular de banca? Resulta que en el presupuesto teníamos presupuestado el alquiler de encofrado autotrepante, ¿ya? O sea, nosotros tuvimos contacto con representantes de Peri, ¿no? Que ellos venden o alquilan formas certificadas, ¿no? E inclusive vinieron a ver la obra para ver si era factible o no, y existía la gran posibilidad de que Peri pueda venir a realizar un trabajo, ¿no? O de repente Ulma, dependiendo quiénes resultaran ganadores del proceso. Pero resultó algo especial, y esa es otra lección aprendida, otro tema para constructabilidad, si tú quieres hacer un edificio así grande. O sea, resulta de que las condiciones la ponían ellos, no la ponía la entidad. Ahí fue el disloque, el divorcio, digamos, ¿no? Ya, yo quería alquilar, correcto, pero ellos eran los que ponían las condiciones. ¿Y cuáles eran sus condiciones? Primero, que la entidad dé una carta fianza al proveedor, cosa que en el sistema de administración directa no se da. Los que estén o hayan ejecutado obras por administración directa saben que el que da las garantías es el contratista, el contratista que va a hacer un servicio, ¿no? O va a entregar una obra, va a ejecutar una obra, él es el que da la entidad. Acá era al revés. La empresa, en este caso Peri, nos pedía una garantía. Era pues su condición, era su forma de trabajo, porque ellos normalmente trabajan de privado a privado. Peri pues le alquila a Graña, le alquila a COSAPI, ¿no? O le alquila a un privado y ahí cambia la situación. Pero en este caso le piden una garantía a la entidad y la universidad nunca le iba a dar una carta fianza. Otro tema que también fue el que prácticamente rompió la opción de tener un encofrado autotrepante, que es el mismo que han usado o muy similar en el edificio del Banco de la Nación en Lima. El edificio del Banco de la Nación en Lima han hecho con encofrado autotrepante. Entonces, ese sistema similar se iba a utilizar acá. Bueno, entonces lo otro nos dijeron, bueno, el alquiler de nuestros encofrados es desde que parte de nuestro almacén en Lima, viene, ¿no? El tiempo que demora en transportar hasta Puno, trabaja, retorna a Lima, todo ese tiempo es el alquiler. Y ese tiempo pues excedía nuestro presupuesto. Entonces, definitivamente, más la carta fianza que nos pidieron, rompió prácticamente la oportunidad de poder trabajar con encofrados autotrepantes. Inmediatamente tuvimos que tomar acción. Inmediatamente a hacerlo del modo convencional. Del modo convencional que fue
a comprar una sierra circular de banca, por supuesto una muy potente trifásica, ¿no? Porque necesitábamos trabajar bastante, una cepilladora, o sea, tuvimos que retornar al método convencional, ¿no? Adquirimos también una dobladora eléctrica, ¿no? La primera vez que se adquiría en la universidad una dobladora eléctrica, ¿ya? Porque el edificio tenía bastante fierro de una, ¿no? Y un fierro de una, si quieres doblar un gancho, se hace entre 2 personas, y en 3 tiempos, o 4. En cambio, con una dobladora eléctrica, tú el fierro de una lo doblas en un segundo, ¿ya? Entonces, y tener tanto fierro para hacerlo manualmente era realmente, no era concebible, ¿no? Entonces se tuvo que hacer la adquisición de esta maquinaria que al final les compensa porque te ahorra mano de obra. Y de igual forma una cizalla eléctrica. Y a los participantes en la plataforma. ¿No? Una cizalla eléctrica, no vamos a estar cortando con hoja de sierra, ni mucho menos con amoladora, que está prohibido cortar el fierro con amoladoras, ¿no? O los esmeriles, ¿correcto? Entonces compramos la cizalla eléctrica, que nos cortaba, pues, sobrado hasta fierro de 5/8. Un poco de dificultad, el de 3/4 tal vez, ¿ya? Pero era suficiente para poder avanzar, ¿no? Más que todo el que necesitaba bastante corte era más que todo los de 3/8, medio, 5/8. Y eso nos cubría esta cizalla. Entonces, productividad. Pues estábamos pensando en producir, en hacer esto lo más pronto posible, por supuesto, sin inflar los costos, ¿no? Sacando costos, esto te ahorraba pues un montón de mano de obra. Muy bien, entonces, y luego la torre de grúa, por supuesto, esta torre de grúa nunca llegó y este no es el edificio de 15 pisos. Nunca llegó a la torre de grúa porque nos pasó lo mismo que en los encofrados. Tuvimos contacto, me acuerdo, para hacer cotización, una evaluación de campo con la empresa ETAG de grúas. Llegó su representante, vio, estudió, o sea, técnicamente todo era posible, ¿no? Era excelente para utilizar ahí encofrados autotrepantes, una grúa, una torre grúa, pero el problema fue los temas contractuales. Los temas contractuales. Nuevamente, señor entidad, señor universidad, tú tienes que darme una carta fianza por mi torre grúa. Si algo le pasa a mi torre grúa, entonces yo me cobro de la carta fianza. Nuevamente al revés. En obras públicas y en administración directa, o sea, quien da la garantía es el contratista. O en obras públicas por contrata, quien da la garantía es el contratista, no la entidad. Entonces, eran dos mundos diferentes. O sea, una cosa son las obras públicas y otra cosa son las obras privadas. O pueden ser obras públicas, pero ejecutado por un privado, y entonces COSAPI ejecuta el Banco de la Nación, correcto, y le contrata a, ¿qué se llama? Encofrados Ulma, porque creo que usaron Ulma ahí en el edificio. Entonces, entonces privado con privado, pues, porque COSAPI le contrata a Ulma y seguro que COSAPI le da, pues, su carta fianza a Ulma, ¿no? Pero la entidad pública no le puede dar. Es imposible que le dé una carta fianza a un privado. Nuevamente, se rompieron la iniciativa de poder utilizar una torre grúa en el edificio. Y por supuesto también nos dijeron, señor, nuestro alquiler va desde que sale de nuestro almacén, del Callao, ¿no? Pasa por toda la Panamericana Sur, perdón, por la carretera Lima-Arequipa-Puno, descargan, lo montan, trabajan, me lo devuelven, retornan al Callao. Todos esos días me tienen que pagar. Si hay una huelga en el camino y una semana, tía María, por ahí había problemas, ya, también me pagan esa semanita. Entonces era mucho riesgo, ¿no? Era mucho riesgo que la entidad asuma todos esos riesgos, ¿no? Valga la redundancia. Nuevamente se cae el tema de poder alquilar una torre grúa, y eso sí fue un gran problema, ¿no? O sea, ahí se nos hizo un poco el mundo, porque y ahora, ¿cómo vencemos la altura? O sea, ¿cómo vencemos la altura? Y tuvimos que ingeniárnosla. En una primera instancia alquilamos una grúa pluma que nos sirvió aproximadamente hasta unos 30 metros, 25 a 30 metros, ¿no? Que nos servía para elevar, por ejemplo, las viguetas. Acá ven ustedes las viguetas pretensadas. También subíamos fierro, subíamos plastoformo, ¿no? Y bueno, logramos hasta 30 metros. Oye, pero el edificio tiene 63.
¿Y qué hacemos con el resto? ¿No? Nuevamente el problema de altura. Nuevamente el problema de altura, ¿no? Acá está la grúa pluma, elevando las viguetas pretensadas, ¿no? Y la solución fue, pues, adquirir un montacarga, ¿no? Adquirimos un montacarga con el presupuesto, por supuesto, de alquiler de la torre grúa, ¿sí? Y a través del cual solamente podíamos subir, ¿qué cosa? Material, ¿ya? Porque no podían subir ahí el personal. Imagínense el personal, todos nosotros nos hemos movilizado, como dice, a pie. Si tenías que ir a chequear, tenías que subir pues los 63 metros o 50 metros y de vuelta a pie. Y el personal tenía que subir también pues a pie, ¿no? Porque para trasladar verticalmente personal es diferente, ¿no? Tiene su canastilla, tiene otros sistemas de seguridad que no nos alcanzó para adquirir ya ese presupuesto, no nos alcanzó. Lo que utilizábamos más bien es comprar 2 montacargas, porque uno solo no se abastecía, ¿no? Entonces adquirimos 2, uno que estaba ubicado en este frente y otro que estaba ubicado en otro frente, ¿no? Entonces, con eso vencimos la altura, pero aún así nuestro personal tuvo que desplazarse, como les digo, a pie, ¿no? A pie. Ustedes van en Lima o en otro sitio, ustedes van en montacargas, perdón, ¿qué se llama? Elevadores de personas, ¿no? Elevadores de personas que son seguros, cumplen con las normas de seguridad y podían trasladarse. Por supuesto, no lo menciono acá, pero sí fue necesario para operar todo esto la comunicación, pues, ¿no? Que tampoco estaba en el expediente. Acá compramos como 12 radios en el edificio, 12 radios. Lo tenía uno en la residencia, la supervisión, guardianía, almacén, maestros de obra, jefes de cuadrilla, operadores de montacarga, ¿no? Entonces, eso ayudó muchísimo esa comunicación interna, porque ahí ya se sabía, oye, me está faltando pues 1 kilo de clavo a las finales, ¿no? Entonces directamente desde el piso 15, podría solicitar un kilo de clavo, pues digamos, el jefe de cuadrilla, ¿no? De encofrados. Inmediatamente el almacenero, con cargo a regularizar, enviaba por el montacarga 1 kilo de clavos. Pues si no tenías eso, ¿no? Que vas a gritar por celular, ni entra la llamada, no te escucha. En cambio, la radio es distinta, ¿no? Es más, y en tiempo real, mi persona, el supervisor, todos estábamos escuchando ¿qué se llama? La conversación que se tenía, ¿no? Con almacén, con guardianía. Entonces, sabía el almacenero que estaban pidiendo un material y que también la residencia estaba escuchando ese pedido, ¿no? Entonces, la comunicación, las radios que se adquirieron fueron importantes. ¿Estuvo en el presupuesto? No estuvo. Lección aprendida. O sea, la comunicación, y por supuesto, gestión de comunicaciones, que es un tema grandazo, que lo ve el PMI, pero en este caso, lo que usamos de comunicación interna dentro de la obra, básicamente nos sirvió un montón la radio, ¿ya? Y lo importante es que todos conocíamos lo que estaba pasando en la obra, todos, porque estábamos en la misma frecuencia. La utilización del colocado de concreto, que esto ya se ha visto bastante común, convencional, pero para esa época, 2013, 14, estaba nuevo todavía acá por la región Puno, ¿no? Estábamos trabajando acá con la empresa Supermix, ¿no? Que, bueno, nos colocó igual. Esta pluma tiene un promedio de 30 metros de longitud, ¿no? 30 metros, excelente, ¿no? Se vacía el concreto, excelente, sin ningún problema. ¿Y qué pasa cuando pasas más de 30 metros? Fácil, te dice, pues, ¿no? El proveedor, te voy a dar mi bomba estacionaria con tubo te lo llevo el concreto a donde tú quieras. Pero ahí se complica porque ahora necesitas un montón de personal acá para mover esta manguera. Mientras que aquí necesitabas a lo mucho 1, ¿no es cierto?, para operar esta manguerita, porque todo esto es por control remoto, y acá a lo mucho necesitabas 1, ahora necesitas como 10 para manejar la manguera. Entonces, en tus costos, cuando tú hagas un presupuesto y tu altura sobrepasa los 30 metros y tengas que usar una bomba estacionaria, la cantidad de personal que usas con grúa es esta, y el personal que usas con bomba estacionaria es esto. Entonces, tus costos unitarios cambian. Constructabilidad, o sea, aplica esto que te digo para que en la fase de diseño de tu presupuesto, en tu análisis de costo unitario, puedas tenerlo en consideración.
Yéndonos a un valor agregado que le dimos a la obra, estamos en Puno a 3.820 metros sobre el nivel del mar, y las condiciones que se dan en nuestro concreto son en cierta parte extremas. En época de invierno, en la madrugada, nuestra temperatura puede llegar a menos 10 grados centígrados aproximadamente, y a mediodía del día, nos podemos llegar a 15. Un delta T de 25 grados. Un delta T de 25 grados que básicamente hace que especialmente el concreto de la última losa sufra dilataciones y contracciones, ¿ya? Y que se genere posiblemente fisuras por los esfuerzos internos, ¿no? Por las tensiones internas que sufre el concreto al sufrir dilatación y contracción. 1. 2. Estábamos usando, como ustedes pueden ver acá, plastoformo. Estábamos usando plastoformo. Y el concreto o un mortero no pega a un plastoformo de poliestireno expandido, o sea, a un tecnopor, que a veces le denominamos comercialmente, ¿no? A este plastoformo de poliestireno expandido no pega el concreto. Entonces tú tienes tu poliestireno expandido acá, viene el concreto, no pega. Al no pegar, el agua de concreto, ¿no?, empieza a filtrar y ese concreto pierde agua. Al perder agua se generan vacíos en el concreto, más dilatación, contracción arriba, fisuramiento, filtración segura en el último piso. Filtración segura en el último piso. Problemas que se ha tenido acá en la región Puno, y pienso que también en regiones que están a esta altitud, ¿no?, que el plastoformo no pega con el concreto, se pierde agua, se generan vacíos, y luego hay dilatación, contracción, se generan fisuras, ¿no? Y luego por esa fisura ingresa, y como hay bastante vacío que dejó el agua cuando filtró por el tema del tecnopor, se pierde agua y empieza a filtrar, ¿no? El agua de lluvia, porque acá hay bastante lluvia granizada, se deposita en la última losa y empieza a filtrar, y filtración en el último piso. Problemas que lo tuvimos más antes en otras experiencias, y dijimos acá no, esta obra no puede pasar esto. No podemos poner en riesgo el último nivel porque así lo dice el expediente. Nuestra experiencia dice que tenemos que hacer un cambio, ¿no? Y es así, hicimos un adicional con deductivo vinculante en la última losa. Primero, solicitamos a nuestro especialista en concretos, ¿no?, a nuestro proveedor en concretos, que nos haga un diseño de tal forma que se use un aditamento para que pueda absorber esos esfuerzos de dilatación, contracción que se van dando en el concreto, por ese delta T de temperatura que nosotros tenemos especialmente acá en la zona de altura. Entonces, nos justamente sugirió y nos demostró que la utilización de la fibra modificada de polipropileno, que es esta acá, la que vemos acá, era la opción justamente de absorber esos esfuerzos para evitar el fisuramiento por dilataciones y contracciones, debidas a un delta T, que aproximadamente en nuestra zona puede llegar hasta 25 grados, ¿no? Delta T 25. Entonces, incorporamos eso, y segundo, cambiamos el plastoformo de poliestireno expandido por ladrillo de arcilla. El ladrillo de arcilla sí pega con el concreto. Al pegar con el concreto, se sella. Al sellarse, el agua no escurre, queda embebido en el concreto. Primer punto a favor. No se pierde agua, porque pega el ladrillo con la vigueta, pega. Entonces no filtra agua. Segundo, un concreto resistente a dilataciones y contracciones por un delta T de 25 grados aproximadamente, era la solución, y eso es lo que hicimos, ¿no? Eso hicimos en la última losa. Bueno, básicamente ahí terminó mi trabajo, mi labor como residente de casco estructural, haciendo todos esos aportes, ¿no? Para lograr este hito, digamos, especialmente acá en la región Puno, ¿no? Y por supuesto también utilizábamos estas mallas que, aparte de ser un bloqueador visual por tema de seguridad, servían para las heladas. Aquí hay bastante helada. ¿Y la helada qué es? Es un viento frío que corre en forma horizontal, ¿no? Entonces, cuando venía ese viento frío en forma horizontal, esto era un bloqueador.
bloqueaba. Entonces, ya esa helada, ese frío helado, ya no afectaba directamente al concreto. Y sobre ese concreto todavía le poníamos plastoformo y encima esta manta, ¿no? Para que genere un colchón de aire y no sufra delta T fuertes, ¿no? En el día del vaciado. Pero después del vaciado siempre va a haber dilatación-contracción. En toda la vida útil va a haber dilatación-contracción. ¿Y quién absorbió eso? Fibra modificada de polipropileno. Muy bien, estimados participantes, eso es básicamente lo que quería, digamos, darles esas experiencias que se ha tenido en el edificio de 15 pisos de la Universidad Nacional del Altiplano, que como ustedes han podido ver se ha hecho realmente con tecnología convencional, un edificio de bastante, digamos, peso, digámosle peso en el sentido del volumen de concretos que se tenía, ¿no? Y del personal del déficit de personal que teníamos, porque lamentablemente, pues, no existía en el mercado personal que quisiera ganar bajo la remuneración que se paga en ese momento. Pero con todo el esfuerzo que se realizó y el apoyo de todo el equipo que trabajó con nosotros, lograr, digamos, esto. Lo hicimos administrativamente, ¿no? O sea, directamente. El personal lo administramos nosotros. El riesgo lo asumimos directamente nosotros con el personal, ¿no? No era por contrata. Muy bien, Edison, eso sería lo que podría darles alcance al momento y darle pase para ver si es que hay consultas o algo más que pudiéramos aportar respecto al tema. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias por su presentación. Estuvo muy interesante. Invitamos a los participantes de la transmisión en vivo en Facebook y a los de la transmisión por la plataforma Zoom para que puedan realizar sus preguntas. Roy Alexis Mamani Quispe nos consulta. Mi pregunta es sobre cómo hacían la planificación del avance diario, semanal y mensual. Gracias. Al ser esto una obra que teníamos vaciados, por ejemplo, a la semana teníamos 2 o 3 vaciados cuando hacíamos columnas, placas, ¿no? Entonces, te podría decir que hacíamos no exactamente el Last Planner, no exactamente el Last Planner, porque debo decir de que esta obra, las obras públicas por emisión directa, a veces no tienen los recursos para poder realizar, digamos, todas las gestiones necesarias. Pero hacíamos algo similar, o sea, o algo muy cerca a lo que es el Last Planner, que es básicamente la programación semanal, ¿no? ¿Qué es la programación semanal? ¿Por qué? ¿Por qué estábamos obligados a hacer una programación semanal? Porque teníamos que programar nuestros vaciados de concreto con una semana de anticipación. Nosotros, ustedes saben de que no podemos pedir el concreto, ¿sabe qué, señora empresa? Mañana necesito tanto, pasado tanto, no me equivoqué, era más, era menos. O sea, tú tenés que estar seguro y decir, bueno, a ver, hacemos la planificación, ¿no? Con el equipo y decimos, la siguiente semana vamos a vaciar estas placas, estas columnas, tales días, tales días. En función a esa planificación semanal, nosotros teníamos que cumplir con nuestro acero, con nuestro encofrado y esa misma planificación pasarle a la empresa proveedora de concreto. Entonces, la empresa proveedora de concreto, una semana antes, ¿no? Tenía básicamente ya nuestra programación para que ellos nos pudieran abastecer del material. Entonces, es algo similar a lo que hacen las planners, ¿no? Haces tu Luca Getri Week semanal, haces tu programación semanal, tu porcentaje de pan cumplido. No llegamos a aplicar un 100%, pero estábamos obligados a hacer programaciones semanales. Por supuesto, la mensual es la grande, pero el que realmente era importantísimo era la programación semanal, especialmente por la programación de vaciados de concreto. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos otra consulta. Víctor Saavedra nos pregunta y comenta también.
Excelente exposición, ingeniero. Muchas gracias. Tengo algunas consultas. ¿Por qué no se usó acero predimensionado respecto al encofrado? Respecto al encofrado, no me quedó claro si usaron madera o paneles metálicos. Respecto al concreto, si hubieran tenido la torre grúa, ¿cómo hubieran considerado hacer el vaciado de concreto? Muchas gracias por la pregunta. Respecto al acero predimensionado, cuando les decía al inicio de la exposición, que cuando yo ingreso justamente días después del vaciado de la zapata, perdón, de la cimentación, de la platea de cimentación. Entonces, cuando yo ingreso, esto ya estaba comprado el 100% del acero, ya estaba comprado el 100% del plastoformo, estaba prácticamente también en proceso, ¿qué más teníamos? Algo de cemento para temas, digamos, de vaciados parciales, pero gran parte del material ya estaba comprado. Entonces, no te podría ahorita explicar por qué no se usó, ya, porque ya lo tenía. Entonces yo tenía que trabajar con lo que tenía, ¿no? Con este acero de 9 metros que tuvimos que habilitarlo. Ahora, es posible que también se hubiera generado un tema similar en lo que es la compra del acero predimensionado. En el tema de la madera, lo que usamos era paneles de AAA, ¿no? Los metálicos no se usaron, se usaron paneles de AAA de 18 milímetros, correcto, y recuerdo mucho, y eso nos pareció, bueno, al menos un elogio para nuestro personal, cuando vino Encofrados Peri, ¿no? A evaluar la obra y cuando vio la calidad de encofrado que se lograba con el panel de AAA, por supuesto, colocado su laca selladora, laca esmoldante, dijo, o sea, no, realmente no tiene, este encofrado no tiene nada que envidiar a nuestros encofrados, dijo, ¿no? Me acuerdo mucho eso del representante. Por supuesto, en acabado, ¿no? En acabado. Entonces, había buena mano de obra, había personal que estaba apoyando muy bien. Respecto a la torre grúa, repito, tenemos igualmente la visita del representante de la torre grúa, e hizo toda la inspección ocular para ver dónde colocar la torre, ya, porque es toda una estrategia, ¿no? O sea, colocar las torres, o sea, si tienes el espacio para poder operarlas, y él dio una luz verde, indicando que sí existía el espacio, definió incluso podría ser el sitio, pensábamos en hacer un espacio, ¿no? Para prever ahí la ubicación de la torre grúa, y también sabía que la planta de concretos estaba ahí a 100, 200 metros, ¿no? Entonces, existía toda la facilidad para poder realizar el vaciado con la torre grúa, ¿no? A través del cono que ellos manejan. Pero, repito, se cayó, ¿no? Por los motivos que les he explicado. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos otra pregunta de Anthony Salazar. En obra, ¿qué es lo que más se le dificultó? Como te digo, dos cosas. Dos cosas es lo que más me dificultó. Uno, el manejo del recurso humano. Y diría en primer lugar eso. El manejo del recurso humano es un tema que a veces, como ingenieros, estamos poco preparados a poder manejar el recurso humano. Normalmente podemos salir con ciertas capacidades de la universidad o en trabajos desde el punto de vista técnico, pero salimos con cierta debilidad en el tema del manejo de recurso humano. Entonces, por supuesto, quien habla ya tenía algunas obras ejecutadas y tenía cierto manejo del recurso humano, pero acá se me complicó por los motivos que les expuse. O sea, renunciaron, los mejores se fueron y tuvimos que prácticamente hacer transferencia de conocimiento al personal que venía de zonas alejadas o de lugares donde el estándar de trabajo es menor. Y por supuesto, el otro tema que era complejo era la altura. Esos dos temas son los más complicados. El tema de altura, porque no tuvimos la torre grúa,
porque tuvimos que ir acomodándonos a la realidad como fue la utilización de la grúa pluma o del montacarga. Tuvimos que subir a pie, el personal se trasladaba a pie, o sea, los 63 metros, ida y vuelta lo hacía a pie porque no teníamos presupuesto ya para adquirir o alquilar un montapersonas, digámosle, montapersonas para que sube y baje por ahí las personas. Todo era a pie. Entonces, la altura ha sido uno de los temas complejos, ¿no? Pero que felizmente, con el apoyo de absolutamente todos, incluido el último obrero, se logró realizar esta meta. Perfecto, muchas gracias, ingeniero. Tenemos una consulta del ingeniero Oscar Urquiaga. Buenas noches, ingeniero Carlos. ¿Por qué la universidad no permite subcontratar alcances parciales? ¿Qué necesitan cambiar las entidades para acceder a los procedimientos de tecnologías actuales? Bien, ante todo, un saludo a Oscar. Oscar, hace mucho tiempo trabajamos. Un saludo, Oscar, un gusto escucharte, verte acá por este medio. Un abrazo a la distancia, Oscar. ¿Por qué la universidad no permite subcontratar alcances parciales? Es básicamente el tema de entidad pública. O sea, las normas de contrataciones con el Estado están dadas y tiene ciertos reglamentos, ¿no? Inclusive el principio que tiene una ley de contrataciones es siempre, oye, darle un poco más, digamos, de ventaja a la entidad pública, ¿no? Bajo esa circunstancia no es un tema específico de la universidad, ¿no? Sino básicamente es un tema de las entidades públicas que no permiten realizar esas subcontrataciones. Ahora, tal vez lo ideal hubiera podido ser que se ejecute esta obra por contrata en su totalidad. Eso hubiera podido ser una opción. Entonces, al hacer una contrata en general, ahí hubiera venido una empresa contratista de repente que no hubiera tenido estos inconvenientes, porque hubiera venido con su pool de personal, su pool de equipos, etcétera, ¿no? Entonces, el tema es de que ahora se hizo por administración directa, ¿no? Y eso lo definió la universidad. Y al hacer por administración directa se entiende que es la universidad quien debe de administrar la obra. La resolución de Contraloría 195-88 CG indica que una obra se hace por administración directa cuando la entidad demuestra, ¿no?, que tiene la capacidad operativa, pero normalmente no se cumple. Y en este caso, nosotros no teníamos capacidad operativa en el caso, digamos, de maquinarias como la torre grúa, ¿no?, que se nos ha ido cayendo. Pero bueno, eso se da y lo importante es que dimos solución y que se logró con la meta correspondiente. A la segunda parte que nos dice Oscar, ¿qué necesitan cambiar las entidades para acceder a los procedimientos de tecnologías actuales? Yo pienso que es el cambio de la normativa de contrataciones, ¿ya? Y felizmente, gracias, pienso yo, es mi perspectiva, gracias a los Juegos Panamericanos que se realizaron en el 2019, y esa nueva forma de contratar, que es la utilización de los contratos NEG 3F que usaron en este caso, ¿no? Esos contratos colaborativos que realizaron, o sea, prácticamente hizo cambiar la forma, hizo tambalear, me parece, a mi parecer, hizo tambalear el esquema de la ley de contrataciones del Estado. Ya es como decir, oye, con la ley de contrataciones del Estado tienes bastantes obras paralizadas, en arbitrajes, pero esta forma de contratar, a través de contratos colaborativos, a través de involucramiento temprano, tú puedes lograr hacer una obra en su plazo, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Actualmente hay un borrador ya para hacer unas mejoras en la ley de contrataciones del Estado, donde estas nuevas leyes ya no sean procedimentales, no sean reglamentarias, sino más que todo se basen en los principios. Efectivamente, sabemos que la ley de contratación tiene principios, pero no se aplican, sino esta nueva versión lo que está buscando es darle mayor peso a los principios, ¿no? A que pueda los actores de las contrataciones, que sería abastecimientos, etcétera, puedan tener un albedrío de tal forma que puedan dar solución a un problema y que la ley de contrataciones actual les encasilla a cumplir ciertos requisitos y normas y el resultado es ese, ¿no? Que nos complicamos a veces en la ejecución de una determinada obra.
Muchas gracias, ingeniero. Tenemos otra consulta de Anthony Salazar. Perdón, disculpen. Tenemos una consulta de... ¿Cómo calificaría la mano de obra en nuestra región? Entiendo que es de la región Puno, ¿no? La persona que hace la consulta. Bueno, si se trata de la región Puno, es variable, pues, ¿no? Es variable. Por ejemplo, en el tema de edificaciones, que es el rubro en que nos hemos desarrollado más que todo, es bastante variable. Por ejemplo, pienso que uno de los lugares donde mayor mano de obra calificada se tiene es en la universidad, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una experiencia de muchos años que vienen laborando específicamente en obras de edificaciones. Así como tenemos esa mano de obra que es calificada, va variando, por ejemplo, a los municipios de la región y llega fácilmente a un nivel, por ejemplo, de los núcleos ejecutores. Las obras ejecutadas por núcleo ejecutor, que son aquellas, por ejemplo, que utiliza el PNBR, el Programa Nacional de Vivienda Rural, o también lo utiliza el PNCR, el Programa Nacional de Saneamiento Rural. Lo que pasa, esas obras que se hacen por núcleo, gran parte lo copan el personal de las comunidades, ¿no? Entonces, esas obras que se hacen por núcleo ejecutor se hacen con un 80-90% de personal de las comunidades. Y ahí enfrentan los ingenieros que van a trabajar como residentes, supervisores, un problema fuerte porque las comunidades no permiten que vayan mano de obra calificada, digamos, de las ciudades al campo, sino son ellos los que siempre quieren participar. Entonces, ahí los ingenieros se rompen la cabeza para poder trabajar o llevar lo mínimo que les pueda asegurar de mano de obra para que enseñen, digamos, a ese personal de las comunidades, ¿no? Entonces, si hablamos de mano de obra, en edificaciones, por ejemplo, tendríamos en nuestra región, estaría para mí liderando la universidad, ¿no? Por las experiencias que tiene continuas de trabajadores y también de profesionales, ¿no? Que vienen laborando ahí bastante tiempo, y eso va hasta, digamos, las obras que se ejecutan por núcleo ejecutores, que básicamente son construidas con personal de la comunidad, ¿no? Que es otro tipo de mano de obra. Entonces, es variable, ¿no? Es bastante variable. Perfecto. Muchas gracias, ingeniero. Me parece que esas son todas las consultas. Primero, agradecerle por la predisposición, por el tiempo, de poder compartirnos su experiencia como residente de obra del edificio de 15 niveles de la Universidad Nacional del Altiplano. Sabemos que este edificio cuenta con más de 60 metros de altura y en nuestra región es el edificio más alto hasta ahora, hasta la fecha, y uno de los edificios más altos en Perú. Muchas gracias, ingeniero, por compartirnos parte de su experiencia y lo esperamos volverlo a ver pronto en nuevos seminarios online que estamos organizando junto a la Corporación FB Ingenieros, que como les comentaba inicialmente, este es el primer seminario del mes de diciembre que va a ser parte de una serie de eventos online libres gratuitos para todos los profesionales y trabajadores afines al sector construcción. En FB Ingenieros somos conscientes de que la educación ya no debería ser limitada. Es por eso que ofrecemos este tipo de seminarios online para todos ustedes. Los invitamos a todos para que puedan ser parte de nuestros próximos cursos que vamos a organizar. Toda la información la pueden encontrar en nuestra página de Facebook, estamos como FB Ingeniería. Y también muy pronto estamos lanzando nuestra plataforma online con cursos asincrónicos. Ya les estaremos informando, tenemos una comunidad de un grupo cerrado que es la comunidad de FB Ingeniería. Para todos ustedes, pues ahí van a encontrar toda la información relacionada al sector construcción.
eventos de nuestra empresa y otros eventos también. Muchas gracias, ingeniero Carlos, esperamos tenerlo en una próxima. Y gracias a todos también por estar presentes en esta transmisión. A ti, Edison, las gracias y a todos los participantes del día de hoy. Hasta una próxima.